Buenas tardes, compañeros. Nuestra exposición o nuestro tema del día de hoy para dar a conocer a nuestros compañeros se basa en la relación de Iglesia-Estado. Está conformado por los siguientes integrantes: Ulises García, Heider León y el que le habla, Miguel José León Martínez. Esta relación Iglesia-Estado se basa en los años 1810 a 1945. Como usted puede ver en el mapa conceptual, hay dos vertientes: la reforma constitucional del Estado, que fue enfocado por la parte liberal, y la contraposición religiosa. La reforma constitucional del Estado liberal está basada en desamortización de bienes de manos muertas, tuición de cultos, libertad de pensamiento, separación Iglesia-Estado. Estas eran las reformas que actualmente los liberales le querían hacer a la Constitución. Lógicamente, la Iglesia estaba en contra de eso. ¿Por qué? Porque ellos veían a los liberales como una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque ellos venían liderando una parte de poder, tenían una parte de poder, una parte política y una parte económica. Lógicamente que los liberales iban en contra de esa parte religiosa. Lógicamente, pues, la contraposición religiosa, ellos se declaran en la parte de desobediencia a la ley civil. ¿Por qué? Porque ellos veían que los liberales iban a estar en contraposición a las ideas religiosas. La enseñanza religiosa se venía dando gracias al partido conservador, que le había dado la primacía a la religión católica. El reforzamiento de la piedad, el credo, la fe puesta más en la Iglesia católica, el cierre de templos. Lógicamente ellos estaban en contra de eso porque esa era donde ellos podían dar la fe como tal, podían proclamar el clero como tal. La disciplina eclesiástica, por eso básicamente está enfocado en la jerarquía de la Iglesia. El apoyo de la revolución conservadora. ¿Por qué el apoyo a la revolución conservadora? Porque este apoyo la Iglesia se le había dado a los gobiernos antes de los liberales. Hoy por hoy, pues, vemos que la relación Iglesia-Estado se venía dando. ¿Por qué? Porque ellos tenían como esa unidad, tenía esa armonía. ¿Por qué? Porque tenían un poder, además de político, económico. También ellos podían debatir en la parte de la paz, en la redacción de la Constitución, y podían también entrar a establecer un orden social y político que se venía dando antes de que los liberales llegaran como tal al gobierno. ¿Qué pasa? Que esta relación Iglesia-Estado se produce lo que hoy llamamos un cisma o problema religioso. Este problema o cisma religioso hace que esta relación en sí llegue a trocarse, a dividirse. ¿Por qué? Porque las ideas liberales iban en contra a las ideas religiosas. Por eso, hoy por hoy, se da la división o el cisma que conocemos como el problema o el cisma religioso. ¿Qué pasa? Aquí en la reforma constitucional, ellos buscaban una regeneración de las constituciones, de las ideas constitucionales que existían antes. ¿Qué pasa? Que al regenerar esto, pues, totalmente esta relación se toma otra dirección. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar también a esta parte, a lograr, mediante un concordato, esto se lograba con un concordato o mediación.
pero lógicamente los liberales estaban en contra de esa mediación o concordato. Siguiendo con la tónica anterior, vamos a enfocarnos en una pregunta. ¿Qué influencia tuvo la Iglesia en la conducción del Estado colombiano? ¿Cuál fue ese papel? La Iglesia desde la colonia tiene una primacía, es decir, que esa relación se venía dando desde la historia. ¿Por qué? Porque si hablamos de la historia, hablamos de la colonia, vamos a hablar de España. Los privilegios estaban centrados en la Iglesia como tal. La Iglesia le va a dar también esa importancia también al Estado como tal, al Estado que hoy en día se llama Colombia. Estos privilegios pues se centran en un poder y en una jerarquía. El poder lo tenía el Estado y la jerarquía lo tenía la Iglesia. ¿La Iglesia qué quiere? Pues la Iglesia quiere tener un poder político como primordial político. Político quiere decir que ellos tienen que intervenir en las decisiones constitucionales. ¿Por qué? Porque ellos quieren también establecer esa relación más con la Iglesia y que haya un orden social y político. También ellos pueden intervenir en las mediaciones de paz. Entonces ellos no ven que por qué los liberales los excluyen. Vuelvo y te explico otra vez, anteriormente decía que estos privilegios se habían dado con el Estado conservador, en este caso, con los poderes conservadores que anteriormente se venían liderando, pero los liberales llegan a dar una reforma a la parte constitucional. Debido a esto, pues anteriormente yo le decía que había puesto un cisma o una ruptura entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia ya toma una decisión radical y este choque se produce muy certero y da por resultado definitivamente la ruptura de Estado e Iglesia. Debido a esta ruptura, el Partido Liberal aprovechó el poder. En 1853 se abolió el patronato republicano, declarándose la separación entre Iglesia y Estado. Se suspende la intervención del gobierno, asuntos eclesiásticos, y se proclama la libertad de culto y el matrimonio civil y el divorcio. Quiero volverme a la parte de atrás. ¿Por qué la religión, en este caso la Iglesia, estaba en contra de los liberales? Porque ellos prácticamente estaban aboliendo la desamortización de bienes de manos muertas. ¿Qué quiere decir? Estos bienes los obtuvo la Iglesia en la época de la colonia. ¿Qué quieren los liberales? Que pasar ese poder, o digamos esos bienes al Estado, para que ellos lógicamente lo pusieran a la venta. La Iglesia estaba en contra de eso, que porque si eran bienes donados desde la colonia, ¿por qué tenían que hacer paso al Estado y después tomar prioridad y ser dueños de eso? También estaban en contra de la tuición de cultos. La ley es clara y decía que prohibía a los religiosos ejercer sus funciones sin autorización del gobierno. Todo más esto fue lo que produjo esa ruptura y esa división de Estado y
Iglesia en nuestro país, Colombia.